Bien, ellas serán enviadas fuera del planeta, aunque viendo la realidad esta batalla se va a destruir más que solo este planeta, todo lo que hay a nuestro paso, diría Goku serio porque sabía el poder y nivel que se tendría que manejar en la batalla. Bueno, si ganamos el caos que se genere, ¿lo puedes invertir o me equivoco?, diría Arthur serio ya que sabía sobre el poder ocular. Claro que puedo invertir eso, pero no hay que confiar en eso, debemos dar lo mejor en la batalla con el menor daño posible, diría Goku, el cual creó unos portales, donde Akame, Celica y los Yagami fueron enviados afuera. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos sacó? ¿Acaso no quiere nuestra ayuda?, diría Yato, el cual cayó donde estaban los demás. Por está confiando de su poder, el muy estúpido cree que puede ganar solo, diría Rin, la cual lo veía serio. Vaya Rin, cuánto has cambiado, el poder que siento en ti es grande, pero ¿qué hacen aquí?, diría Yato serio. ¿No ves lo mismo que tú y yo? Goku no quiere que intervengamos en la batalla, diría Ichiro serio por eso. Bueno, tienes sus razones, sus poderes de seguro no son lo suficiente para tener una batalla y por eso los envío aquí, diría Bardock serio. En eso tienes un poco de razón, el poder de los guerreros es impresionante, hasta Goku duda de si podrá ganar, pero él se tiene la confianza porque de aquí nos deja y se va a otro lado a dejar de verdad la vida en ese lugar, diría Yato serio. ¿A dónde irá si podemos saber?, diría Rin sería viendo al guerrero. Al reino de Avalon a ver si su amada sigue viva o ya murió, así que por eso creo que la batalla la puede terminar en unos simples segundos conociéndolo, diría Yato. Como entonces iré con él, no importa si quiere o no, yo iré, le guste o no, es mi hermana por quien daría mi vida entera, diría Rin sería. Pues mucha suerte en eso porque ni lo verás, ya verás lo que te dijo, diría Yato. Y así como ellos siguieron con su charla y comentaron su nuevo poder y eso, ahora volvemos al planeta. Vaya con que los dos son los únicos que quedan, el gran Saiyajin del infinito, el guerrero más temido por todos, y tú Arthur, el guardián del palacio carmesí o como se llame, diría Ryota serio. Claro, el dios del poder oscuro Ryota, o mejor dicho Vector, pero bueno, no soy nadie para decirte eso, diría Arthur, el cual tenía una pequeña sonrisa. Contigo no tengo nada, así que no intervengas en nuestra batalla, mejor lucha con mi hermana porque yo quiero arreglar algunos asuntos con esa escoria, diría Ryota serio. Jaja, escoria yo. Bueno, pues mucha suerte, ya veremos si eres capaz de hacerme el mínimo de daño porque no quiero perder mi valioso tiempo, porque ahora mismo estaría en un reino conquistando, no eliminando a la basura, diría Goku serio. Si lo que digas, si no puedes conquistar un reino, ¿qué te hace pensar que podrás conquistar un reino? No me hagas reír, diría Ryota serio. Bien, Arturo, te encargo a su hermana, aunque no lo veas, ella es muy fuerte, no como tú, pero posee un gran poder, eso sí, así que cuídate bien con sus golpes, diría Goku, el cual dio unos pasos adelante mientras tenía una pequeña sonrisa. Tienes el coraje de enfrentarte a mí, a uno de los dioses más grande de este poder oscuro, ya veremos si serás capaz de darme batalla, diría Ryota con una pequeña sonrisa. El que ríe último ríe mejor, así que espero me des una digna batalla, diría Goku, el cual se ponía enfrente a el guerrero. Ambos se veían intensamente, los rayos empezaron a caer en toda la zona de combate, sus miradas intensas eran los que se veían, la presión en el lugar se empezaba a sentir segundo tras segundo, el poder que se sentía en ese lugar era temible, no paraba de temblar por los inmenso poder. Y en unos microsegundos ya se habían soltado un fuerte golpe que todo lo que había a su paso se había destruido por su magnífica velocidad del golpe. Al impacto se generó una fuerte onda de calor que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder del impacto de sus puños. Ambos guerreros salieron impulsados varios kilómetros, mientras tenían una pequeña sonrisa por el inicio de la batalla. Y en tan solo microsegundos ya se habían movido a una gran velocidad que a su paso solo habían generado un brutal caos. Al no más impactar sus puños se generó una inmensa explosión de la cual dos veloces rayos se empezaron a ver que se iban dando brutales golpes. Cada brutal golpe de ellos eran salvajes e impresionante, por donde vieras solo ibas a ver el caos generado por su magnífica batalla. Los dos se movían a unas grandes velocidades, mientras se iban dando fuertes golpes. Goku se movía a unas grandes velocidades, mientras soltaba brutales golpes, pero igual recibió fuertes golpes que le generaban un fuerte daño. Ryota le pasaba lo mismo a los dos guerreros, tener el mismo poder casi en batalla, el daño era igual. El primer intercambio de golpes duró unos largos minutos de un fuerte intercambio de golpes sin dominios ni técnicas de uno ni del otro. Goku se descuidó unos segundos que recibió un fuerte golpe que salió disparado hasta detenerse en unas rocas mientras veía a su rival con una pequeña sonrisa. Ryota lanzó cientos de golpes de aire a unas grandes velocidades que cada brutal golpe iba destruyendo todo lo que tocaba. Tiempo cero, diría Goku cuando todo lo que iba a donde él lo detuvo mientras se movía a una gran velocidad.
Vuelve a la normalidad tiempo diría Ryota, cuando reinvierte la técnica de su adversario mientras detiene el fuerte golpe que iba a donde él mientras tenía una pequeña sonrisa y toman distancia uno del otro. No lo haces nada mal pero dime cuánto tiempo podrás hacer lo mismo o solo es por segundos diría Ryota con una pequeña sonrisa. Puedo luchar por la eternidad y lo sabes perfectamente, destello rojo 1000 golpe a su origine diría Goku el cual ya se había desplazado a una gran velocidad que a su paso solo había generado un brutal caos por su inmensa velocidad. Ryota se sorprendió por eso que no fue capaz de ver lo que recibió los brutales golpes cada uno era peor que le hacía temblar el cuerpo hasta salir disparado, impactando salvajemente el suelo que se generó una inmensa explosión por el impacto. Estallido lunar, fusión flor loto de la muerte diría Goku cuando lanzó la brutal técnica que a donde iba pasando solo iba generando un descomunal caos por su inmenso poder. Al no más tocar el suelo se generó una inmensa destrucción y al impactar con Ryota se generó una inmensa explosión de niveles nucleares que todo lo que había a su paso se iba desintegrando sin dejar nada de vida a su paso. La técnica aunque se viera normal tenía un poder bestial y eso que no fue la técnica completa si hubiera sido así Ryota capaz hubiera muerto sin poder hacer nada. ¿Sigues vivo o ya muerto después de ese simple y débil ataque diría Goku con una pequeña sonrisa mientras veía dónde había sido todo? Jaja aún no he muerto puedo ponerme de pie una vez más y otra esos golpes solo fueron una simple cosquilla para mi cuerpo diría Ryota el cual salía de la explosión con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, si es verdad lo que dices o simples palabras del famoso rechazado diría Goku con una pequeña sonrisa mientras lo veía serio. Si lo que digas diría Ryota el cual se lanzó a una gran velocidad que a su paso solo se había generado explosiones por su inmensa explosión. Él es fuerte pero veo que no es suficiente el entrenamiento que tuve me ayudó en mucho a mejorar en mis debilidades aunque no se muestra siento que mi poder aumentó un 50% más si tenía 300% ahora tengo 350% o hasta más el poder de las piedras cada vez se hace más difícil de dominar puedo mostrar un porcentaje en batalla pero nunca liberó el 300% porque mi cuerpo no está listo para semejante liberación de poder por eso entreno se diría Goku en sus pensamientos mientras detuvo el fuerte golpe que iba a donde él mientras le dejó ir una descomunal patada a su rival. Ryota la logró bloquear pero el siguiente golpe le dio de lleno que salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo que se generó una explosión. Oye ¿es en serio no puedes hacer nada o de verdad estoy siendo muy fuerte para tu un debilucho diría Goku el cual veía eso serio? Maldición cada golpe de él es como si me destruyera el cuerpo y eso que aún no hemos liberado ni uno de los dos el máximo poder y aún así siento un fuerte dolor diría Ryota en sus pensamientos cuando vino a ver ya había sido demasiado tarde que recibió un fuerte golpe saliendo disparado de nuevo impactando salvajemente el suelo que se generó una inmensa onda de viento por el impacto. Creo que la fuerza que comentó Zeus solo fue una broma o soy demasiado fuerte yo diría Goku el cual veía a su rival serio. Maldición ¿qué pasa? No soy capaz de verlo eso debería ser imposible debería verlo y darle una buena batalla pero no estoy siendo humillado y no sé cómo es capaz de hacerme eso diría Ryota el cual se ponía de pie. La pregunta es ¿seguirás con ese mediocre poder o vas a luchar en serio? Diría Goku serio ya que se había aburrido. Goku perdón que interrumpa tu batalla pero tu amada ya tiene fecha de salida a buscar la muerte su poder ha vuelto pero no creo que sea capaz de darle batalla al nuevo rey de Avalon diría Zeus serio. ¿Y cuándo será eso? Diría Goku serio. En una semana si mal escuche que le dejó a Neron la emperadora de su dimensión por lo cual el tiempo en tu reino es de un mes es largo pero puedes ir con ellos o llegar tarde todo está en tu decisión, solo te ayudo en eso porque sé que le tienes mucho aprecio porque si no, no les hubieras dado esa dimensión para entrenar diría Zeus serio. No te preocupes ya terminaré esta batalla unos segundos y la termino bueno a menos de que sea poderoso como dices y no el débil que está siendo diría Goku serio. Pues todos nos equivocamos cuando lo veía tenía un gran poder y ahora es un maldito débil a menos que no está luchando en serio diría Zeus serio. Eso espero porque de esta batalla me preparo para la del reino de Avalon porque no será nada fácil diría Goku. Bien te dejo en tu diversión ganar y no mueras como el estúpido que a veces eres diría Zeus el cual cortó comunicación con el guerrero. Deja de ignorarme maldito no ves que te estoy hablando diría Ryota serio ya que le había ignorado lo que antes había dicho. Perdón pero estaba hablando con alguien más importante que tú y lo sabes así que guarda silencio antes que te calle a golpes diría Goku serio ya que le estaba colmando la paciencia, debido que solo habla y el poder es lo que le hacía falta ya que estaba haciendo una batalla muy fácil.
Cuando te tenga a mis pies quiero ver que sigas alardeando de ese poder que te hace falta, diría Ryota serio por lo que le había dicho el guerrero. Pero en ese lugar una risa hizo retumbar. Jajaja, ¿qué dices? ¿Acaso lo dices en serio o solo estás jugando? ¿Por qué tú ponerme a tus pies ni en tus mayores sueños vas a lograr eso? Diría Goku, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ryota lo vio, pero a los segundos lo dejó de ver que recibió un brutal golpe que salió disparado hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. ¿Ves? Solo hablas y no eres más que un simple niñito que por absorber el poder de los seres vivos se cree más fuerte. Cuando tengas entrenamientos de verdad, entrenamientos donde veas tu vida pasar, verás la gran diferencia, diría Goku, el cual recibió dos brutales golpes que lo sacaron disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó un cráter por el impacto. Deja a mi hermano, diría Kissy, la cual veía el lugar donde había caído el guerrero. ¿Y tú no te había dicho que la detuvieran? ¿Acaso una niña te es capaz de ganar? No me hagas reír, diría Goku, el cual detuvo el siguiente fuerte golpe que iba a donde él mientras le dejó ir una salvaje patada. Kissy no fue capaz de ver la que la recibió de lleno, que salió disparada hasta impactar donde había caído el guerrero mientras se generó una fuerte explosión. ¿No ves que la estúpida usó una técnica para cegarme unos segundos? Si no hubiera ganado, diría Arthur, el cual llegó a donde estaba Goku. No creo que una técnica así te haya ganado tan fácil, das vergüenza, que diría tu rey al verte que estás perdiendo con una niña, diría Goku serio. Aunque no me creas, el reino de los Yagami, la reina, es la más temida por su gran poder, ni tú serías capaz de hacerle frente, su poder es inmenso, nadie la ha logrado derrotar, ni el mismo rey, diría Arthur serio. Jajaja, ¿es en serio que me comparas con la escoria? Mi poder sobrepasa el poder de cualquier rey que conozcas. ¿Acaso me has visto luchar en serio? ¿Acaso has visto una verdadera liberación de mi poder? No, ¿verdad? Mejor no hablas si no vas a decir algo de verdad, diría Goku serio. No seas arrogante, que aunque no lo aceptes, ella es temida por todos, hasta por muchos reyes. Si quiere te llevo y que te humille ella en persona para ver si eres tan capaz o solo un hablador como lo haces, diría Arthur serio. Sería interesante ir a poner de rodillas a falsos reyes, porque ya estoy harto de estúpidos que se nombran reyes, cuando el poder es lo que les hace mucha falta, diría Goku serio. ¿Es en serio? Bueno, nos iremos cuando derrotemos a este estúpido para ver si así como hablas actúas o solo eres de los que les gusta hablar y el poder les falta, diría Arthur serio. No, yo te hablaré porque tengo unos asuntos en Avalon. Después sí iría a derrotar a la escoria de tu reina, diría Goku con mucha arrogancia de que ganaría fácil. Bueno, lo que tú quieres, yo me encargo de ella y termina rápido la batalla para que no pierdas más el tiempo y tu amada termine muriendo, diría Arthur, el cual tomó distancia mientras su rival lo siguió. Bien, escoria, ponte de pie, que esta batalla aún no termina, así que usas más poder o te quedas como un estúpido, diría Goku serio, viendo dónde había caído su adversario. Ryota se movió a una gran velocidad que a su paso solo había generado un inmenso caos por su gran poder. Goku no fue capaz de ver lo que recibió el fuerte golpe de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie. ¿Qué decías, guerrero? Ahora no eres capaz de hacerme frente, solo eres una escoria que le gusta hablar y hablar de poder cuando eso es lo que te hace mucha falta, pero bueno, no estás listo para eso, diría Ryota, viendo dónde había caído el guerrero mientras tenía una pequeña sonrisa. Por un simple golpe de suerte ya te crees el vencedor. ¿Es en serio que crees que por ese golpe me vas a ganar? Diría Goku, el cual ya se había movido a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Ryota fue capaz de ver lo que esquivó el fuerte golpe que iba a donde él mientras le dejó ir una veloz patada a una gran velocidad. Goku se sorprendió por eso que rápidamente logró esquivar la fuerte patada, que por unos segundos más se tardaba y era golpeado. Ryota se movió a una gran velocidad de nuevo con un fuerte golpe que a su paso solo había dejado un gran caos. Goku al ver eso no se quedaría con los brazos cruzados, que también se movió a una gran velocidad donde el paso todo se iba destruyendo. Ambos seres al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que muchos kilómetros a su paso se iba desintegrando por el gran poder e impacto de sus puños. De la cual dos veloces rayos se empezaron a ver que se iban moviendo a unas grandes velocidades que por donde iban pasando solo generaban un inmenso caos por su gran poder. La batalla que estaban librando los dos guerreros era impresionante, que cada brutal impacto de sus puños hacía temblar ese lugar de la batalla, por donde pasaban se generaban fuertes explosiones cada brutal impacto de sus puños. Los dos guerreros tenían una intensa batalla, los dos daban lo mejor y eso que aún no usaban dominios como tal, solo poder nato. Y aún así la ventaja la tenía un guerrero, pero eso no era por mucho.
Goku se iba desplazando a unas grandes velocidades mientras iba dando fuertes golpes y algunos le iban dando de lleno. Ryota era casi todo lo contrario, recibía más golpes que los que daba, se la estaba haciendo una batalla muy complicada, y aparte que aún él no hacía una liberación de poder y aún así le daba batalla al Saiyajin de leyendas. La batalla había durado unos cuantos minutos de un intenso intercambio de golpes hasta que Ryota salió disparado, impactando el suelo, que se creó una inmensa explosión por el impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso ya no eres capaz de seguirme el ritmo tan débil eres? Diría Goku, el cual veía serio a su rival. Maldiciones, de guerrero no es cosa fácil, debes ser fuerte y mantenerte firme antes de cualquier cosa, no bajar la guardia porque la puedes pasar mal si te golpea, pero esto no será nada del otro mundo, daré la mejor batalla de mi vida, si es posible, diría Ryota, el cual veía a el guerrero con una pequeña sonrisa. ¿Y entonces qué harás? ¿Una liberación de poder o seguirás debajo de mí? Diría Goku serio, viendo a su rival. Él no estaba con juegos, él quería una batalla de verdad, o podría hasta matarlo en simples golpes si sigue así la batalla. Maldición, ¿cómo es posible esto? No soy capaz de hacerle frente, su poder es grande, pero no debo rendirme fácilmente, debo luchar hasta la muerte, si es necesario, eso ya lo tengo claro, no bajaré la guardia así de fácil, diría Ryota serio. ¿Seguirás sumergido en tus pensamientos estúpidos o vas a luchar en serio? Diría Goku, el cual se había movido a una gran velocidad que a su paso varias grietas dimensionales se crearon. Pero en eso un gran poder hizo sacudir ese gran planeta, fuertes rayos cayeron en toda la zona de combate, temblores se hacían sentir en todo este gran planeta, un poder no paraba de aumentar segundo tras segundo, y de un fuerte estallido de su ki el guerrero había liberado el 50% de su gran poder que hacía que ese planeta temblara segundo tras segundo por su gran poder. Goku fue expulsado varios kilómetros por el gran poder que había sido liberado mientras se detuvo en unas rocas viendo serio eso. ¿Qué pasó, Saiyajin? ¿Acaso ahora mi gran poder te hace temblar? Por lo que veo, diría Ryota con una pequeña sonrisa, viendo dónde había caído el guerrero. Veo que si tienes un buen nivel de poder, pero la duda aquí es, ¿serás capaz de darme una digna batalla o solo serás un estúpido con egos de grandeza que pondré a mis pies? Diría Goku. El Saiyajin estaba siendo muy arrogante, no muy clásico de él, pero todo esto era debido que el guerrero había usado por mucho tiempo el poder de la piedra del tiempo, lo cual sus acciones eran gracias a la piedra. Por lo que veo, entre más arrogante eres, más estúpido terminas siendo, y lo estás demostrando segundo tras segundo, pero bueno, ya eres un estúpido, no yo, así que tú vas a morir, no yo, dirá Ryota, el cual ya se había movido a una gran velocidad que el tiempo para él fue cero. Goku no fue capaz de ni verlo en el tiempo, ni su ojo del tiempo fue capaz de reaccionar solo cuando lo tuvo a centímetros siendo masacrado a golpes. Cada golpe era salvaje y brutal, que no era capaz de reaccionar para esquivar los fuertes golpes que le generaban un fuerte daño por cada brutal impacto. Ryota le dejó ir un descomunal golpe a una gran velocidad que todo se detuvo a su paso por la salvaje velocidad que había usado. Goku no fue capaz de anda que recibió el salvaje golpe que salió disparado impactando montañas que las iba destruyendo una por una hasta caer en un volcán que al no más impactar se generó una inmensa explosión. En ese gran planeta lo único que se veía era un salvaje caos, por donde vieras ibas a ver caos sin cesar debido al gran poder de los dos guerreros, y eso que la batalla no llega ni a su clímax donde los den estén al 100%. Pero Goku con esos golpes sintió como su vida pasara por sus ojos debido que cada fuerte golpe no era nada fácil de detener y la fuerza que llevan eran brutales, pero aún así se ponía de pie saliendo de la lava mientras tenía una pequeña sonrisa por lo que estaba por iniciar. ¿Por qué sonríes? ¿Acaso no ves mi poder y la fuerza que he alcanzado? ¿Acaso eres estúpido? Diría Ryota viendo al guerrero serio. Jaja, el problema es que esta batalla será la mejor que voy a tener en la maldita historia, diría Goku, el cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Está realmente estúpido, su poder no es nada más que una hormiga a la par mía, ¿acaso eso no lo ve? Bueno, ¿qué importa? Y lo pondré a mis pies así, deje ese orgullo de lado, diría Ryota, el cual le dio un brutal golpe. Goku lo recibió y salió disparado hasta impactar brutalmente con una montaña que la destruyó por completo mientras a una gran velocidad se ponía de pie deteniendo el fuerte golpe que iba a donde él. Ryota se sorprendió por eso porque pensó que el guerrero no iba a ser capaz de detenerlo, pero eso no lo detuvo y siguió lanzando fuertes golpes a unas grandes velocidades. Goku algunos golpes los esquiva y algunos los recibía de lleno que le causaban un fuerte daño, o eso le hacía creer a su rival. Al final su poder podría no tener límites, pero por el momento él solo estaba jugando con su rival. Él sabe el verdadero límite de su poder y no era ese, sino que tenía aún más poder de lo que demostraba.
Ryota pensaba que tenía la batalla más que ganada, pero solo era una simple ilusión porque el poder del guerrero era aún más grande de lo normal. Ambos estuvieron con un fuerte intercambio de golpes por unos cuantos minutos de un intenso intercambio de golpes. Goku se alejó unos cuantos metros mientras tenía una pequeña sonrisa. Él sabía que era momento de dejar de lado el jugar con su rival y tomarse la batalla en serio. ¿Qué es lo que te da gracia? ¿Acaso esta batalla solo es un juego? Diría Ryota, el cual veía al guerrero y esa sonrisa que lo estaba haciendo enojar y no sabía el por qué, pero eso era lo de menos. Pues ya es momento de que use mi verdadero poder, es momento de que luche en serio y me deje de juegos, diría Goku con una pequeña sonrisa. A que aún poseen más poder, a ver, demuestra, y no terminan huyendo como la gallina, así como la última vez, diría Ryota serio, por eso ya que la última vez se le escapó de las manos. Jaja, no soy así de gallina, a diferencia tuya, que capaz si huyas por tu vida yo no te perdonaré en lo más mínimo, te mataré y no importa lo que sea, diría Goku serio. Ya ni hablar puedes, mejor guarda silencio, que es lo que mejor haces, dirá Ryota, el cual fue callado de un brutal golpe que recibió, y seguido de cientos de golpes en tan solo microsegundos. El guerrero estaba siendo masacrado a golpes. Goku había liberado el 100% de la fase del tiempo sin guardarse nada de ese poder, y que sabía que el tiempo era algo que tenía muy en contra, porque mientras él lucha posiblemente su amada ya esté en camino a su muerte. Ryota no podría ni defenderse de los brutales golpes, que cada uno le causaba un fuerte daño. Mientras intentaba ponerse firme ante los brutales golpes era imposible hacerlo, que recibió un salvaje golpe en las costillas, que algunas fueron destruidas como órganos vitales de su cuerpo, mientras cayó de golpes en el suelo, que se generó una inmensa explosión. Estacas divinas, diría Goku cuando lanzó las brutales estacas a unas grandes velocidades, que por donde vieras iban cayendo, pero ni una le dio a su rival. Destello oscuro, golpes final, diría Ryota, el cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo dejó un lugar lleno de oscuridad sin fin. Goku esquivó el fuerte golpe a la vez que le dejó ir una veloz patada en toda la cara. Ryota salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó otra inmensa explosión. ¿Qué es lo que te pasa ahora? ¿No eres capaz de hacerme nada? ¿Acaso me volví tan fuerte que solo estás siendo una escoria? Diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Cómo es posible que sus golpes me pongan a sus pies? No soy capaz de verlo y aún así debería ser capaz de eso. Soy uno de los guerreros más fuertes y este mono salvaje me está ganando, diría Ryota furioso porque había entrenado para eso. Mono, dices, ¿acaso no sabes mi verdadero poder o te haces el estúpido? Diría Goku serio por eso que había dicho. Sí sé que puedes liberar más poder, pero no a esa escala. Cuando nos enfrentamos por primera vez en tu máximo poder solo fuiste una basura y ahora sales que eres tan fuerte como yo o más, diría Ryota, el cual veía eso serio. Pues yo soy el doble o el triple de poderoso que tú, así que es mejor que te rindas y te vayas con él, diría Goku serio. Jaja, eso ni en tus mayores sueños va a pasar, daré el máximo si es necesario, diría Ryota, cuando se lanzó a una gran velocidad que a su paso solo había dejado pura destrucción por su inmensa destrucción. Bien, le daré una verdadera paliza, tal vez así aprende a respetar los niveles, diría Goku, el cual se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Los dos guerreros al impactar sus puños se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto, de la cual dos veloces rayos se empezaron a ver cómo se iban moviendo a unas grandes velocidades, que cada brutal golpe que se daban creaban fuertes explosiones por cada impacto. Su batalla era impresionante, ya que cada brutal golpe hacía temblar ese gran planeta de la intensa batalla que se estaba librando. Goku se movía a unas grandes velocidades, dando brutales golpes. Él había usado los puños del rayo, haciendo un daño más mayor de lo normal al llevar esos poderes. Ryota no podría defenderse de los salvajes golpes, que le hacían un fuerte daño, pero aún así no se rendía fácil, seguía de pie a pesar de todo. La batalla de ellos había durado unos largos minutos de un intenso intercambio de golpes a unas grandes velocidades. Goku se movió entre el espacio y tiempo con un brutal golpe que todo donde había pasado a los segundos se generó unas inmensas explosiones. Cuerpo completo de la muerte, Shinigami de 1000 espectros cae bajo la manta suprema, diría Ryota, cuando su poder subió su cuerpo, se volvió intangible y un gran Shinigami empezó a darle brutales golpes a Goku. El Saiyajin no podía hacer nada, que los salvajes golpes le daban de llenos que le hacían un fuerte daño, que recibió una brutal patada que salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. El Shinigami no se detuvo ahí y seguía dándole brutales golpes a pesar de que estuviera en el suelo. El Saiyajin estaba siendo masacrado a brutales golpes, que no podría hacer nada para defenderse, que a los siguientes golpes salió disparado de nueva cuenta hasta impactar montañas, que las destruyó por completo.
¿Qué pasó, guerrera del infinito? ¿Acaso el poder de un Shinigami es mucho para tu miserable poder?, diría Ryota con una pequeña sonrisa. Jaja, yo que tú no estarías tan confiando, al final el poder que puedes desprender puede ser tu adiós, diría Goku con una pequeña sonrisa porque sabía que los golpes que había recibido no había sido nada ante su gran poder. Por lo que veo su cuerpo está como si nada, el poder de él es impresionante y los golpes del Shinigami de la muerte deberían haberle hecho un gran daño, pero veo que fue todo lo contrario, o está fingiendo porque debería sentir dolor antes los golpes que había recibido, diría Ryota en sus pensamientos. Maldición, no conocía esa técnica, aunque no se vea poderosa, es una técnica mortal si te da en puntos claves del cuerpo. Suerte que ese inútil no sabe usar el poder del Shinigami, diría Goku serio. Ryota no diría nada y se lanzó a una gran velocidad y se movía como un rayo que a su paso solo levantó una fuerte destrucción por el gran poder que tenía. Goku al verlo se desplazó a una descomunal velocidad que a su paso solo se veía el caos que se generaba también. Golpes caóticos, diría Goku cuando un gran poder se sintió que aumentó en sus manos mientras su velocidad se disparó aún más. Golpes, oscuridad sin fin, diría Ryota. Los dos guerreros al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que a su paso todo se iba destruyendo, de la cual los dos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades. Ambos guerreros se movían a unas grandes velocidades mientras daban fuertes golpes que cada fuerte golpe hacían temblar más de la mitad del gran planeta. La batalla que estaban librando era muy salvaje, que por donde viera solo verías un inmenso caos. Goku se movía a unas salvajes velocidades, dando brutales golpes que por donde vieras el Saiyajin lo destruía por su salvaje velocidad. Ryota tenía muchas dificultades al esquivar los salvajes golpes que muchos le daban de lleno, que le generaban un fuerte daño que no podría ni defender de los brutales golpes. Goku entre más pasaba el tiempo más golpes daba en microsegundos. Él tenía una velocidad muy impresionante para cualquiera, todo eso lo lograba en tan solo microsegundos. Su poder iba en aumentos 0,5% era por segundo el aumento de poder. Entre más tiempo más rápido o más poder podría ser. La batalla de ellos había durado unos largos minutos, que el planeta de la batalla estaba envuelto en llamas por el gran poder. La destrucción por doquier era inmensa, nadie se perdería esta batalla. Dos grandes bestias en el poder se estaba dando la batalla más intensa. Muchos reyes estaban pendientes de dicha batalla porque sabían quién serán los dos guerreros. Afuera del planeta solo se sentían los grandes poderes, que eran liberados por los intensos golpes que se iban dando segundo tras segundo. La batalla era muy impresionante. Ambos guerreros se dieron un salvaje golpe en toda la cara sin protección alguna, que el brutal golpe los sacó disparados hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generaron unas inmensas explosiones por esos brutales golpes. Goku se ponía de pie limpiándose la sangre que salía de su nariz por primera vez que había iniciado la batalla. Eso era algo que le había sorprendido. Ryota estaba muy adolorido por los brutales golpes que había recibido, pero aún así se ponía de pie a pesar del intenso dolor que sentía. Vaya, aún tienes garras de poder ponerte de pie a pesar del gran dolor que sientas. Eso es algo de admirarse, pero lástima que todo ese gran poder siempre tiene un fin, diría Goku, el cual se sentó en unas rocas viendo al guerrero. Yo que tú no estaría tan confiado. Recuerda que, si escupes para arriba eso mismo te volverá a caer, así que es mejor guardar silencio si no sabes el verdadero poder de tu adversario, diría Ryota serio. Claro que sé que tienes un miserable poder, que no eres nadie, solo un débil nada más, así que es mejor que guardes silencio antes de que te elimine, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa, pero igual sabía que la confianza podría jugarle en contra. Bueno, pues espero seas el gran guerrero cuando libere el máximo poder, porque no te quiero hacer polvo y sabes que soy capaz. Con su confianza soy capaz de hacerlo, no sería nada del otro mundo, solo debo concentrarme, diría Ryota serio, pero en eso vio algo en el guerrero. Goku cayó de rodillas escupiendo sangre por un intenso dolor que sentía su cuerpo. Estaba pasado por un cambio, su color de cabello volvió a la normalidad, el poder oscuro, y eso que seguía en decaída el poder. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de esta saga y qué es lo que le pasará a Goku.